Muy buenos días, encantada de saludarte desde Italia. Te habla Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, y te doy la bienvenida al webinar del día de hoy, donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante, en el cual nos acompaña un especialista en la materia, miembro de la Red Internacional de ISO Expertos, que está desde México conectado, Raúl Morones. Este webinar sobre potencia tu negocio. Vamos a estar compartiendo las 5 reglas para competir con cualquier producto o servicio y en cualquier mercado, siendo micro o pequeña empresa. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que con muchísimo gusto vamos a estar atendiendo para cubrir todas sus inquietudes. Raúl, hace la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces les presento a Raúl Morones. Raúl es gerente general de la empresa Total, es una firma dedicada a la promoción y demostración de la cultura de la calidad como la mejor alternativa para generar cada vez más prosperidad y desarrollo humano. Es consultor en calidad ISO. También ha estado certificado por el Colegio de Graduados en Alta Dirección en temas de excelencia empresarial y por otras instituciones nacionales en México de consultoría como CRECE, Compite y NAFIN, así como por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el tema de desarrollo de proveedores e ISO 9001, también por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en gestión de consorcios de exportación, por Urban Strategy de España en técnicas de innovación, por la Escuela Europea de la Excelencia también en auditoría interna. También ha recibido certificaciones como tutor en esquemas de certificación ISO 9001-2015 a través del ERCA, que es el Registro Europeo de Autores Certificados, también por la Asociación AOTS de Japón en Lead Manufacturing, por la Universidad de Notre Dame en negociaciones internacionales, por el Harvard Management Mentor en principios, enfoques y buenas prácticas. Raúl ha tenido la oportunidad de acompañar a más de 900 organizaciones públicas y privadas de diversos tamaños y sectores como manufactura, minería, comercio, servicios, incluyendo instituciones no lucrativas como dependencias gubernamentales y de educación media y superior. Su experiencia abarca también empresas globales de origen asiático, europeo y americano. Cuenta con más de 100 sistemas de gestión certificados por diferentes organismos internacionales. Y quiero agregar que también Raúl es el autor de ISO Play, que es un juego para aprender las normas ISO, tanto de gestión de la calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo. También él es el creador de ISO Web Radio y de esta metodología que nos va a estar explicando el día de hoy, Potencia tu negocio, que es patrocinada o auspiciada por Canacintra en Zacatecas, allá en México, y también por la Red Internacional de ISO Expertos. Raúl es también miembro de nuestra red y también aliado estratégico para diferentes actividades que estamos desarrollando. Y por supuesto, quien te habla, Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, que como siempre tengo este grato placer de estar acá sirviendo de puentes para la transmisión de conocimientos de todos nuestros invitados especiales y de nuestros miembros ISO Expertos, como en el día de hoy, en el caso de Raúl. Raúl, una vez más, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Hola Beatriz, buenos días, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañan esta mañana para platicar sobre este tema de potencia tu negocio. Vamos a empezar esta charla que en la próxima hora espero que sea pues provechosa, productiva y sobre todo
que nos aporte alguna clase de nueva forma, nueva energía para hacer que nuestros negocios micro o pequeños puedan encontrar esa posibilidad nueva, esa posibilidad que hoy todos queremos tener para enfrentar las circunstancias que se presentan en el mundo, derivado de pues las políticas que se están adoptando, políticas económicas, políticas de competitividad en diferentes partes del mundo y en especial en el caso de México con los efectos o el famoso efecto Trump, que pues de alguna manera pues tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos a que a ver cómo se desenvuelve y principalmente cómo nosotros adoptamos una postura firme, confiada, basada en cuestiones objetivas que podamos manejar como micro o pequeños empresarios. Vamos a iniciar entonces y déjenme platicarles por un momento que tuve el gusto de participar en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como comentaba Beatriz, desde el año 2003 al año 2013, una década en la que pues de verdad fue muy enriquecedora. En este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se fijaron primeramente 8 objetivos del desarrollo del milenio, así se les denominaron, y el primero de ellos fue el que dio lugar a la creación de una metodología que buscaba lo siguiente: potenciar la capacidad de las empresas para generar y distribuir riqueza con empleo digno, eficiente y productivo. Esto correspondía a este primer principio que, aunque se escucha la expresión algo fuerte, puesto que dice que este primer objetivo buscaba pues erradicar la pobreza extrema y el hambre. Se preguntaban los ejecutivos, los funcionarios del programa de las Naciones Unidas, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea era hacer mejores empresas, buscar el fortalecimiento de los pequeños negocios que surgían y que, como todos sabemos, las estadísticas no son muy favorables con frecuencia. Nos hablan pues, de una mortalidad de pequeñas empresas en los primeros 3, 4, 5 años. Algunos hablan inclusive hasta de menos tiempo, pero bueno, estadísticas que dieron lugar a la reflexión y pues adoptar alguna medida estratégica importante. De esta manera, pues siendo parte de este programa, me di cuenta de que en verdad estaba ahí la oportunidad para contribuir a que muchas pequeñas empresas pudieran realmente lograr consolidarse y proyectarse al futuro. Otro de los grandes inspiradores de lo que vamos a hablar el día de hoy es este libro que llegó a mis manos alguna vez por recomendación de uno de mis maestros y que pues de verdad me ha marcado para siempre. Este libro que se llama Empresas para Todos y que lo escribió una persona de origen hindú, Muhammad Yunus, economista prominente, ganador del Premio Nobel de Economía, y que, bueno, plantea la importancia de hacer que las micro y pequeñas empresas se puedan estructurar, formalizar y de esta forma entrar en la competencia aún pensando que hay grandes corporaciones, que hay grandes consorcios que francamente pueden dominar los mercados, pero aún así las micro y pequeñas empresas con sus particularidades y con su capacidad muy especial de hacer cambios rápidos, pues tenían más o tienen más posibilidades de hacer precisamente una transformación organizada y dirigida hacia objetivos muy concretos. En los últimos años
y como ya comentaba también Beatriz, he visitado más de 900 empresas y me he dado cuenta que en el caso particular de las micro y pequeñas, hay una serie de características que justifican precisamente el que podamos hacer esfuerzos quienes nos dedicamos a la consultoría, a la auditoría, a la instrucción, capacitación, entrenamiento, etcétera, para que pudiéramos orientar nuestros esfuerzos precisamente a darle esa forma, esa profesionalización en el manejo de los negocios a esta clase de empresas que, por cierto, todos los discursos hablan de que ofrecen el mayor número de empleos en cualquier economía del mundo. Y cuando hice un diagnóstico, y este es el más reciente que he hecho, tenemos que estas empresas tienen algunas características precisamente de, pues, de falta de elementos importantes. En este momento tengo una situación aquí con mi computadora, pero me gustaría comentarles mientras se desbloquea que, bueno, la metodología que estoy proponiendo en este momento. Raúl, disculpa que te interrumpa. Haz doble clic sobre la diapositiva y así se reactiva. Ah, muy bien, muchas gracias. Eso era lo que faltaba. Bueno, pues comentaba por el diagnóstico que recientemente hice con un grupo de empresas que de hecho ya están participando en la práctica de esta metodología de potencia tu negocio. Veíamos que la mayoría de las empresas, el análisis del contexto, de la competencia, la tecnología, los movimientos sociales y todo lo que implica participar en un mercado, pues francamente era muy bajo el porcentaje. Aquí están ustedes viendo la cifra, 23.6. En cuanto a la calidad del producto o servicio, no se hace una medición precisa, confiable, formal de cómo es hacer calidad con base en métodos, en técnicas formales. Y entonces también esto nos llevó a ver cómo es que se controlan los procesos. Y vean ustedes, las cifras nos van diciendo por sí solas, en una escala del 0 al 100, cuál es el estado en el que opera, pues una muestra, en este caso una muestra de pequeñas y microempresas, y cuando se les pregunta o cuando se investiga sobre cuánto tiempo le dedican o cuáles son las actividades o las prácticas que utilizan para satisfacer o para conocer, mejor dicho, la satisfacción de las partes involucradas, pues también ahí el porcentaje se reduce de manera dramática. Y si tratamos de entender cómo es que las micro y pequeñas empresas evalúan su desempeño y hacen mejoras basados en técnicas también formales, insisto, pues el porcentaje del 12 nos dice que realmente es pues muy poco y no nos garantiza que podamos competir de manera frontal y con posibilidades reales de éxito. Así que bueno, todas estas cosas se inspiraron para que finalmente pudiéramos desarrollar esta metodología que empieza con la creación de una norma que está hecha especialmente para las empresas micro y pequeñas dedicadas a la industria, al comercio o a los servicios. Y todo empieza haciendo una reflexión que les invito a todos a compartir. Esta reflexión consiste en que las empresas, todas, tenemos tres dimensiones o tres formas de existencia en este mundo, en este mercado, y igual que las personas que tenemos cuerpo, las empresas también tienen una vida material constituida por las instalaciones, las máquinas, las herramientas,
todo aquello que sirve para producir, para crear, para comercializar, para distribuir, etcétera. Eso es el cuerpo. En una persona es obviamente la carne, los huesos, pero en una empresa son todos estos aspectos materiales que, insisto, hacen posible la operación de las organizaciones. Pero también las personas tenemos mente, y la mente, en este caso, la podemos asociar de una forma directa, pues con el estilo de pensamiento, con la clase de estructura mental que tenemos nosotros, las reacciones a los diferentes estímulos, y en las empresas, pues también a la forma en cómo practicamos las reuniones de trabajo, cómo planificamos, cómo diseñamos nuestros objetivos, nuestras metas y cómo hacemos la evaluación, cómo hacemos toda esa proyección que nosotros vamos a ir ejecutando en el mercado a la hora de comprar, vender, producir, etcétera. Muy importante es la parte del espíritu, que es la tercera dimensión en la que existimos y en la que para las personas pues es ese conjunto de creencias poderosas que nos mueven, que nos permiten asociar nuestra existencia con algo más allá, que le podemos llamar naturaleza, universo, Dios, o como cada quien tenga pues esas creencias perfiladas. En las empresas, el espíritu se manifiesta a través de las declaraciones básicas de los ideales, la misión, la visión y los valores, que son lo que realmente constituye precisamente ese espíritu empresarial, esa filosofía de vida, esa forma de existencia intangible, pero que definitivamente determina el rumbo y el destino de las organizaciones. Pues en las microempresas también pasa esto y al final de cuentas eso es lo que conforma o que refleja al mismo tiempo el ADN empresarial, esa parte muy íntima que pues a la hora de comprar, vender, atender a un cliente, contestar una llamada, desarrollar un reporte o cualquier otra actividad empresarial le ejecute un directivo o un operario, pues se refleja realmente cuál es el estilo, cuál es la forma, cuál es la esencia en términos de, pues, de cómo hablamos, de cómo nos tratamos, de cómo enviamos y recibimos los mensajes, las instrucciones, etcétera. Así, todas las microempresas están constituidas y a partir de esa reflexión, entendemos esta metodología que nosotros le llamamos PTN, Potencia tu Negocio, con este modelo que en principio hemos adoptado un símbolo que es una bellota de roble que nos inspira a pensar igual que nos provoca el señor John Whitmore, uno de los más importantes ideólogos del coaching empresarial, y que nos habla de que una bellota tiene todo lo que se requiere para convertirse en un árbol fuerte, grande, alto, majestuoso, y que, bueno, pues todo depende del cultivo, de las prácticas que se den o las condiciones ambientales que tenga esa semilla o esa bellota para poder crecer, para poder vivir en una forma exponencialmente diferente. Igual pasa a las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas también tienen todos los ingredientes necesarios para convertirse en una gran organización, inclusive podríamos decir que todas las empresas, aún las que conocemos ahora como los grandes consorcios o las grandes empresas globales, también empezaron así, con una idea, con un primer paso, tal como lo estamos haciendo las micro y pequeñas empresas. De modo que para que esto suceda hay que dotarle de 5 prácticas o 5 reglas que nos permitan realmente competir en el mundo. Y aquí, de una manera resumida, se las comparto. La primera regla es analizar el entorno.
analiza el entorno, es decir, entérate, comprende cómo es la competencia o los principales referentes que hacen lo que tú haces. Analiza el entorno, competencia, tecnología y medio ambiente es algo que tenemos que comprender bien para adoptar estrategias válidas, estrategias eficaces. Vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Por lo pronto les presento la segunda, que es identifica requisitos y califica tus productos o tus servicios. No basta con saber qué quiere el cliente, también es importante entender los requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo que también puntualizaremos en breves minutos. Entonces la segunda regla es esta: identifica requisitos y califica tus productos. La tercera consiste en documentar y controlar los procesos. Sin esto, la improvisación es lo más lógico que puede suceder. Cuando no tenemos bien determinado, bien estructurado nuestro proceso principal y todos los subprocesos, se empieza a trabajar con improvisación, a veces con cierta discrecionalidad, y eso hace que varíen los productos o los servicios en materia de calidad, y por supuesto eso lo notan los usuarios de esos productos y servicios. La cuarta regla consiste en satisfacer a las partes involucradas. Probablemente lo estemos haciendo, pero si no lo comprobamos, si no le preguntamos a quienes participan en nuestra organización en los diferentes roles, probablemente podamos hacer todo bien, pero si no tenemos un dato que nos permita evidenciar qué tanto estamos cumpliendo a las expectativas de cada una de estas partes interesadas, entonces, francamente, nuestra empresa va a la deriva, o por lo menos no tiene la solidez en el rumbo que ha decidido seguir. Finalmente, la quinta regla habla de evaluar el desempeño y, por supuesto, no solamente determinar si ha sido bueno o si ha sido regular o de plano ha sido malo, sino lo importante es mejorarlo, pero mejorarlo utilizando técnicas, utilizando métodos reconocidos, utilizando técnicas eficaces que ya hayan probado precisamente la capacidad para elevar la calidad en el desempeño de la operación de la organización. En fin, a grandes rasgos, estas son las 5 reglas que propone Potencia tu Negocio y que, por cierto, satisfacen los requisitos de la norma industrial, comercial y de servicios que Canacintra, que mencionaba Beatriz al inicio, Canacintra ha publicado precisamente para apoyar a todas sus empresas que quieren realmente entrar en las redes de proveeduría que exigen esta clase de modelos que pues cada vez es más frecuente. Las grandes empresas, los grandes clientes solamente confían en los proveedores que tienen un modelo de gestión que les asegura el control de los procesos y por supuesto la calidad de los productos derivados. Así que bueno, la norma tiene requisitos, estas 5 reglas o estas 5 prácticas cumplen con esos requisitos y por esa razón podemos, si les parece, pasar a esta siguiente lámina en donde les presento un diagrama que contiene todas estas prácticas, estas reglas y que define lo que es exactamente PTN, Potencia tu Negocio. Aquí se los presento y les platico que este es un modelo de gestión certificable. ¿Por qué? Pues porque tiene varios elementos que precisamente le dan ese carácter al modelo ya practicado y que permite que estas micro y pequeñas empresas que en un futuro quieren obtener una certificación ISO, bueno, pues aquí con este modelo es el paso previo y una de las razones importantes es que se incluyen
pues un esquema de capacitación, al igual que se incluye también un software que se implanta en las empresas que asesoramos y que además se incluye también un programa de auditoría, puesto que como es certificable, pues entonces se tiene que hacer una auditoría o varias auditorías por tercera parte para que se pueda llegar a la entrega del certificado. Insisto, en el esquema de su izquierda están las 5 reglas que las vamos a desglosar a partir de la siguiente lámina para poder precisamente llegar a tener estas características, estas capacidades, este perfil de empresa de clase mundial, aún siendo micro o pequeña, y que verdaderamente tienen, pues estas micro y pequeñas empresas tienen la ambición, el propósito de algún día tener una certificación ISO. Déjenme comentarles, por favor, al margen, que en las muchas empresas que hemos visitado, y cuando tienen la idea de la certificación porque se las pide un cliente o porque saben bien que es una condición para participar en alguna clase de licitación o de concurso para poder obtener un buen contrato, muchas empresas quieren certificarse con ISO, pero les cuesta mucho trabajo porque no han tenido un entrenamiento previo. PTN precisamente ayuda a eso, a que se tenga ese entrenamiento y se pueda facilitar la implantación ya de un sistema ISO. De hecho, muchos de los elementos aquí eh, contenidos en PTN son los mismos que en ISO 9001 van a encontrar. Así que este es un modelo que se escala posteriormente para poder entrar al mundo de ISO 9001 o cualquier otra norma ISO que se requiera. En fin, así las cosas, vamos a entrar a valorar la primera regla que, como les comentaba, se trata de analiza el entorno. Y también hablábamos de que había 3 partes ahí en el entorno, aunque también la comunidad entraría, pero lo dejamos para el análisis en otro momento. Entonces tenemos competencia que para poder practicar y satisfacer los requisitos de la norma industrial, comercial y de servicios de Canacintra, lo primero es identificar a los 3 principales competidores. Esos 3 principales competidores pueden ser directos o pueden ser indirectos. Además, si no precisamente los encontramos en el mercado geográfico, sabemos bien que a nivel global o de manera virtual hay muchísimos referentes, muchísimos competidores, es decir, que hacen lo mismo que nosotros, que participan en el mismo mercado, aunque no tengan presencia física en el mercado geográfico. En fin, pero pueden ser competidores o también pueden ser buenos modelos a seguir, buenos referentes que nos permitan hacer benchmarking o copiar las mejores prácticas. Y entonces lo primero que se hace en PTN es identificar a los 3 principales competidores y seleccionar las principales características de los productos, servicios e incluso hasta, decía en días pasados, trabajando este modelo, uno de los microempresarios que encontramos por ahí, que decía, bueno, es que también podemos ver como características sus instalaciones, la tecnología que utilizan y pues lograr compararnos para determinar cuál es la posición de nuestra micro o pequeña empresa en el mercado, una vez calificado con ayuda de clientes que conocen bien nuestros productos o servicios, nuestra empresa, y conocen también a los competidores, o bien pueden participar proveedores nuestros ayudándonos a calificar estos atributos y
nuestro propio equipo de trabajo. Las personas dedicadas a las ventas, a la comercialización, también tienen mucha información que podemos aprovechar para calificar todo esto. En cuanto a la tecnología, lo que podemos decir es que es muy importante tener en las microempresas una lista, un documento en donde tengamos claro cuáles son las instalaciones, las máquinas, herramientas que utilizamos para hacer el trabajo que nos hemos propuesto, ya sea producción, o sea servicios o comercialización. También parte de la tecnología son las prácticas que distinguen el estilo de negocio, es decir, ¿cómo le hacemos para aprender más? ¿Cuáles son nuestros modelos de capacitación? ¿Cuáles son nuestras alternativas, nuestros estilos de liderazgo? Y todas aquellas prácticas como juntas de trabajo, como reuniones para evaluación del desempeño. Hay quienes tienen un día muy especial para celebrar el aniversario de la fundación o cualquier otra razón que tengan para celebrar y que se reúna todo el personal y pues normalmente hay una clase de conferencia o una reflexión y pues todas estas prácticas que distinguen a nuestro negocio son importantes considerarlas como la tecnología, la forma de hacer nuestra propia empresa. Y bueno, una vez que tenemos estos elementos a la mano, pues compararlas con los mejores de la industria. Si estamos en el campo de la producción de alimentos, bueno, pues ¿qué hacen los productores de alimentos? Trátese desde productos básicos como puede ser tortillas o productos del campo o ya productos elaborados industrialmente, pues lo que sea, pero tener referentes que hagan lo mismo que nosotros y comparándonos para ver cómo estamos al respecto. Finalmente, en el análisis del entorno, tenemos que ver qué pasa con nuestro medio ambiente y tenemos la responsabilidad social de identificar los impactos que genera nuestra empresa. A veces se piensa que uno no contamina, que uno no tiene generación de impactos, pero hasta las más sencillas empresas, como por ejemplo visitaba una agencia de viajes que dijo, pues la verdad es que yo no tengo impactos y al estimularle con preguntas para ver si tenía o no tenía, dice, bueno, pensándolo bien, nosotros generamos aquí empaques de cartón, también hay plásticos y además también tenemos impresoras que usan toner, que usan tintas y los cartuchos los tenemos que regresar a los fabricantes o algún mecanismo que de repente ya hay en diferentes lugares en donde se acopian todos esta clase de residuos, baterías, cartuchos de tinta y muchos otros. Entonces, esto es bien importante tenerlo identificado y pues lo que sigue, investigar qué requisitos aplican para el tratamiento, para el desecho o para el confinamiento o lo que sea de esos residuos que quizá no sean altamente tóxicos o altamente peligrosos, pero finalmente sí impactan en el ambiente, al menos en la acumulación de basura, pues pueden generar riesgos de bichos, de animales, de fauna nociva, y pues eso en parte afecta al medio ambiente, ¿no? Y ahora sí, si nosotros tenemos bien claros los requisitos que aplican, entonces implantar los métodos de tratamiento apropiados. Ya dije, como un desecho apropiado por nuestra parte, o bien la contratación de organizaciones que se dedican precisamente a este cuidado del medio ambiente, disponiendo o recopilando los residuos y dándoles el tratamiento profesional que acreditan o que merecen. Esta es la primera regla, analiza el entorno y es parte de los requisitos de la norma industrial, comercial y de servicios. Veamos la segunda. La segunda regla
nos advierte, identifica requisitos y califica productos o servicios. Veamos primero la parte de requisitos. Hay varias clases y los primeros que se nos ocurren generalmente son los del cliente, que pueden estar contenidos o en una hoja de pedido o en un contrato o implícitamente en las respuestas a una encuesta en donde se hable sobre las diferentes formas en cómo entregamos los productos que ellos compran. Hay otras partes involucradas que también establecen requisitos y desde proveedores, los mismos colaboradores, la comunidad y ya en otro momento vamos a ver específicamente cómo, cuando hablemos de satisfacción de las partes interesadas, cuáles son los requisitos de cada una de ellas, mínimos que tendríamos que tener documentados tanto como propósito como objetivos de la organización, así como la medición de la satisfacción de que lo estamos cumpliendo. Hay otros requisitos del sistema de gestión que también es muy importante considerar. Igual los legales, aquellos que pues por cuestiones jurídicas estamos obligados a cumplir, igual que los reglamentarios, que las autoridades, debido a una orden legal, pues alguna autoridad vigila o se encarga de que nosotros como micro y pequeños empresarios cumplamos puntualmente. Entonces es bien importante tenerlos claros en, PTN, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer con las empresas que en el futuro se vayan agregando es ayudarles a tener muy claros estos requisitos y documentarlos en el software que incluye este modelo. Pero avancemos un poco más y hablemos de los productos. ¿Cómo saber si los productos cumplieron los requisitos o no? Es importante, primero, tener claro lo que se espera, es decir, los requisitos identificados. Pero luego, medirlos con esta medida estadística que es la más exacta que en este momento existe o en esta época existe para poder medir la calidad de los productos, teniendo en cuenta el número de piezas o el número de servicios desarrollados o el número de momentos de atención a clientes o a otras partes interesadas y cuántos de estos momentos fueron exitosos y cuántos fueron defectuosos. Es decir, cuántas piezas son buenas y cuántas son malas. Y con esos dos datos, insisto, aunque Six Sigma es todo un método de mejora muy sofisticado, pero a través del software que nosotros hemos desarrollado, de una manera muy simple, muy sencilla, la máquina se encarga de hacer todos los cálculos para llegar a una conclusión que mide la calidad en una escala del 0 al 6. Y todo está determinado precisamente por el número de defectos o su equivalente por millón de oportunidades, entendiendo por oportunidades precisamente lo que comentaba, ya sea el número de piezas producidas o el número de servicios otorgados o el número de momentos de la verdad a los que nos enfrentamos y que fueron exitosos o no lo fueron. De esta manera, identificar los requisitos y calificar los productos, al menos con una técnica como esta, puede haber muchas más, pero en este momento la más avanzada es Six Sigma y es la que nosotros proponemos si queremos hacer realmente calidad en serio. Si realmente queremos hacer que la producción o los servicios se sometan a ese criterio objetivo y muy preciso, debo decirlo también muy exigente, que es Six Sigma. Y si nosotros practicamos esto, veremos cómo se eleva por lo menos las oportunidades que vamos a tener para mejorar nuestra empresa y por supuesto el resultado que son los productos.
Veamos la tercera regla que nos habla de documentar y controlar los procesos. En el centro del diagrama que hemos creado para estos fines están precisamente estas tres clases de procesos, que a continuación pues vamos a hablar de ellos. En primer lugar, nos encontramos con los estratégicos, que como definición podríamos decir que son los que opera la alta dirección para conducir a la empresa. Ejemplo de estos son la planificación, el establecimiento de directrices o reglas que todos los colaboradores de las empresas tienen que seguir, tienen que observar. Los procesos estratégicos también tienen que ver con el otorgamiento de nombramientos, facultades, responsabilidades a una, dos o 10 personas que sean los colaboradores de nuestra empresa. Igualmente, la gestión de recursos es parte de los procesos que a la alta dirección o a la gerencia le toca operar de manera profesional. Evaluar el desempeño, por supuesto, que también es, yo diría, una de las más importantes responsabilidades de la alta dirección, y convertida en proceso nos permite realmente darle estructura, darle potencia al negocio. Pero los procesos estratégicos solamente están ahí para marcar el rumbo, para decidir si lo hecho está bien hecho o ha faltado. De modo que lo que sigue es entrar en los procesos operativos, que son los que operan precisamente los colaboradores, los operarios, la gente que está realmente haciendo el trabajo, que está frente al cliente, que tiene como responsabilidad que el valor creado sea cada vez mejor y en condiciones más efectivas, más eficaces. Y algún ejemplo o algunos ejemplos de estos son, como ven ustedes, la prospectación, es decir, la búsqueda de clientes, el cierre de las ventas, la producción en sí, el servicio, el almacenamiento, incluyendo hasta la mejora en esos mismos procesos para que los productos cada vez adquieran mayor calidad y más aceptación, por supuesto, como consecuencia. Finalmente, dentro de esta clase de procesos está, mejor dicho, es otra categoría de procesos que tenemos aquí, que son los de apoyo. Y estos son los que, sin que tenga alguna un impacto directo en el producto o en el cliente, pues son básicos, son indispensables que existan en la empresa, y alguien los tiene que desarrollar para que funcione precisamente la micro o pequeña empresa. Por ejemplo, está precisamente el desarrollo de la infraestructura, la evaluación de proveedores, el control de inventarios, la logística, todo esto que, bueno, probablemente lo haga una sola persona o dos personas, pero tiene que existir como proceso estas diferentes actividades, y generalmente son desarrolladas desde el interior por una o dos personas de apoyo administrativo, o bien por proveedores si es que desde afuera están siendo desarrollados. Así que es importante pues tener bien claros cuáles son los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, documentarlos y tener al menos un indicador. Si es Six Sigma, genial, pero puede haber otra clase de indicadores que permitan decidir si los procesos estuvieron bien ejecutados o no, dependiendo de que esos indicadores sean positivos o negativos. Así que, bueno, este es el corazón prácticamente de la organización. El tener documentados y controlados los procesos, y por supuesto lo que comentaba, medidos con indicadores clave que hacen posible que una organización realmente aspire a tener un desempeño pues de calidad
y no solamente de calidad a secas, sino de calidad clase mundial. En el símbolo que ustedes ven arriba a su derecha está, pues, dos aspectos importantes en este control de los procesos. El tema del control y del aseguramiento de la calidad, el de la detección y de la prevención de posibles errores. De ahí que ISO 9000 ahora esté trabajando en la parte de, pues, el análisis de riesgos y la toma de acciones para precisamente prevenir o controlar, minimizar esos riesgos. Así que a nivel de micro y pequeña empresa, lo menos o lo mínimo que tendremos que hacer es precisamente la definición, documentación de estas tres clases de procesos: estratégicos, operativos y de apoyo. Y todos podríamos experimentar, y como siempre digo, no hay que creerlo gratuitamente, hay que implementarlos y verían que empezaríamos a experimentar una empresa nueva, una empresa fresca, una empresa diferente, en donde realmente las cosas se hagan de manera pensada, profesional, objetiva y bien dirigida. En fin, pasemos a la cuarta regla, que nos indica satisface a las partes involucradas. Y como partes involucradas tenemos, obviamente, en primer lugar a los clientes, que ellos tendrían que calificar al menos estas diferentes eh, características de nuestro desempeño. Por una parte, la calidad, la oportunidad en la entrega de los productos que nos comprometemos, el precio competitivo en el mercado, el servicio, la atención a las necesidades, a las expectativas, y sobre todo, con mucha frecuencia los clientes tienen emergencias, y si nosotros tenemos la flexibilidad para que a través de un servicio eficaz podamos atenderle, eso lo van a notar y nos van a calificar. La asistencia técnica, que puede ser desde la enseñanza al cliente de cómo usar nuestro producto o servicio, hasta una simple etiqueta que indique las condiciones de uso, las precauciones que había que tomar o las recomendaciones para un mejor aprovechamiento. Eso es asistencia técnica, y eso también tendría que calificarlo el cliente, puesto que lo ve, lo percibe inmediatamente. Por último, tendríamos dos elementos más: el sistema que usamos para comprar o para vender, que en este caso, hablando de clientes, pues ellos tendrían que calificar si nuestra forma de administrarnos facilita las compras que ellos hacen o si la dificultan. ¿Cuántas veces no vemos empresas que tienen trámites o tienen políticas o tienen alguna serie de cosas que como cliente pues no entendemos, y aún así pues es requisito de proveedor, ya ni siquiera del cliente, ¿verdad? Entonces eso se tenía que calificar, y por supuesto la innovación. La innovación, que hoy es una condición obligada para todas las organizaciones, sean de reciente creación o sean ya organizaciones muy consolidadas. La innovación hoy es un signo de las empresas que están precisamente compitiendo en los mercados atractivos. Bueno, los propietarios, que es otra de las partes interesadas, tendrían que evaluar la eficiencia operacional, los resultados medidos en pesos o dólares o cualquier clase de moneda que estamos obteniendo, y si todo esto nos permite planes de crecimiento y de proyección futura. Entonces, los propietarios quieren retorno de su inversión, quieren mejores resultados financieros, y bueno, pues es lo que ellos tendrían que calificar. ¿Qué califican los trabajadores? Principalmente una imagen, un ambiente favorable en donde impere la confianza, en donde el orden, la limpieza, la disciplina y sobre todo la seguridad laboral tengan una muy buena expresión ahí, y que ellos se sientan cómodos, a gusto, que ellos sientan que pues esta atmósfera
que se propicia en la micro o pequeña empresa les permite realmente hacer su trabajo en condiciones favorables, positivas, y por qué no decirlo, ¿no? Hasta con una dosis de felicidad, de alegría, de gusto por trabajar en esa organización. Los proveedores tendrían que calificar precisamente la oportunidad que nosotros, o la oportunidad con la que nosotros formulamos nuestros pedidos. Si nosotros somos claros en las especificaciones, muchas veces recibimos pedidos, y bueno, la experiencia de más de 22 años tiene registrados muchos casos de este tipo, que por no tener claridad en las especificaciones, el proveedor manda algo que después tenemos que regresar, que tenemos que devolver, porque no era lo que pedíamos, ya sea en cantidad o en presentación o en marca, en tamaño o en cualquier otro atributo. Otra cosa importante, el sistema de recepción. Si a veces tenemos a los proveedores haciendo fila y esperando a ver a qué hora le podemos recibir, y la recepción se hace de una manera discrecional, sin una técnica sencilla pero formal de poder recibir la mercancía o las materias primas que compramos. Otra cosa que los proveedores son muy sensibles a la actitud de negocios que nosotros tengamos como micro o pequeños empresarios. Si realmente estamos dispuestos a probar nuevos productos, si estamos dispuestos a hacer inclusive hasta una clase de investigación o de experimentación para poder pues hacer alianza en el desarrollo de nuevos productos. Y finalmente el cumplimiento de los pagos. En este sentido, es una práctica, no es buena, pero es muy común el tener que decirles a los proveedores, otro día ven para que te entregue tu cheque, o en otro momento te transfiero, o en este momento no está el que autoriza, o cualquier clase de razones que pues al proveedor, una vez que entregó su mercancía o que se cumplió el plazo de pago, pues francamente le resultaría de más. Es decir, no importa si hay un compromiso y no se cumple, el proveedor se lleva una imagen que tarde o temprano calificará. Y pues por último, estamos hablando de la comunidad en donde los vecinos, la gente que nos conoce, tal vez como microempresa o pequeña empresa, no tengamos relaciones comerciales con toda la gente de la que estamos rodeados, pero todos ellos se dan cuenta de quiénes somos o cómo estamos trabajando y qué influencia estamos ejerciendo en el entorno. Así que ellos tienen que también dar su opinión para ver que nosotros veamos cómo nos ven y qué podemos mejorar para ir posicionándonos cada vez mejor. Ellos hablarían de la imagen, de cómo participamos nosotros en la comunidad, de cuál es la contribución al desarrollo local o regional de la micro o pequeña empresa y cuál es la conducta en el tema del cuidado al ambiente. Todas estas cosas las ve el vecino, las ve el competidor, las ven otras personas, otras organizaciones que son de alguna forma afectadas positivo o negativamente por lo que nosotros hacemos. De modo que si nosotros tenemos la habilidad, la humildad para hacer estas encuestas a las diferentes partes involucradas, tendremos un mejor panorama de cómo estamos siendo competitivos en el entorno. Y bueno, a través del software que nosotros implementamos para precisamente operar este modelo, están las encuestas que inclusive en algunos casos que se requiere, se contestan por internet y la base de datos del software va procesando la información hasta darnos una calificación final. En fin, la satisfacción de las partes involucradas es fundamental y tenemos que conocer esa opinión de cada uno de estos, por lo menos 5
categorías de personas que se involucran en nuestro negocio. Finalmente, veamos la quinta regla que nos habla de evalúa el desempeño y lo más importante, mejóralo. Por evaluación, tenemos que entender el revisar los indicadores clave que miden la eficacia de los procesos. Otra cosa importante es la capacidad instalada. Si tenemos claro cuál es la capacidad instalada, es decir, cuántos productos o cuántos servicios somos capaces de generar en un turno o en una semana o en un mes o en el periodo que ustedes elijan, dependiendo de la clase de productos o servicios que desarrollen, entonces podemos llegar a una conclusión. Si mi capacidad es de 100 y yo estoy operando ahorita, estoy creando 30, pues obviamente estoy al 30% de la capacidad. Tendríamos ahí una tarea enorme para poder decir, vamos a emplear más de la capacidad que tenemos. Y bueno, obviamente uno de los indicadores es eso precisamente, el aprovechamiento y pues la productividad, la calidad y otros indicadores que también podrían caber en esta parte. Pero la evaluación es importante. Dedicar un tiempo a hacer todas estas reflexiones con datos estadísticos, con testimonios, con resultados de encuestas, etcétera, para poder realmente tener un criterio para seguir avanzando con nuestro micro o pequeño negocio. Aquí hay algunos ejemplos, productividad o tiempo de respuesta, etcétera. Ya mencioné algunos otros. Y si vamos a mejorar, más vale que tengamos algunas técnicas que nos permitan medir, analizar y mejorar todos estos aspectos que a nosotros nos importa y que hemos detectado a la hora de evaluar el desempeño. En este caso puedo mencionar algunos ejemplos como el control estadístico de procesos, Kaizen y algunos más. Y aunque parece algo sofisticado el tema de control estadístico de procesos para algunas personas, pero a través del software también nos hemos preocupado por establecer algunas técnicas que simplemente con alguna recopilación de datos muy sencillos, la máquina procesa toda la información, el software nos permite hacer que rápidamente obtengamos un resultado, inclusive un reporte gráfico de todas estas mejoras que estamos haciendo, o bien nos permiten tener materia prima de datos para poder hacer esas mejoras. Así que el software nos ayuda y bueno, en general, estas son las 5 reglas para competir. Les recuerdo que esas reglas pues están contenidas en un libro que pues en un momento más Beatriz comentará y que es la primera o el primer paso para implementar todo este modelo que cumple los requisitos de la norma industrial y comercial, perdón, norma industrial, comercial y de servicios que ha formulado Canacintra con la experiencia de muchos años y con el apoyo inclusive de instituciones públicas que pues así han pensado que esto puede ayudar a las micro y pequeñas empresas a competir. Finalmente, habría una sexta regla en la que pues me permito invitarles a que participen y esta sexta regla extra dice que hay que unirse a la red PTN. La red PTN nos permite formar grupos interactivos a través del WhatsApp para compartir mecanismos reforzadores de la mentalidad del éxito empresarial. Es decir, a través del WhatsApp pasamos tips, generamos ideas, algunos contactos, etcétera. Y a través de nuestra radio digital, ISO Web Radio, nosotros promovemos de forma gratuita los productos o servicios de las empresas que forman parte de esta red. Esta red, además de que tiene música del mundo para ambientar
todos los espacios productivos de nuestras organizaciones. También publica reportajes, historias de éxito de las empresas que forman parte de este grupo, y desde luego, primeramente, esto inició con la red ISO Expertos, y ahora pues que estamos lanzando la red PTN y Potencia tu Negocio, pues nos sirve muy bien para poder avanzar en esta promoción. Tengo entendido que uno de los participantes es Dani Esparza, que por aquí nos acompaña virtualmente, y puedo decir que él es uno de su empresa Effective English, es una de las empresas que se están promoviendo a través de esta radio digital. Y finalmente, esta red nos permite hacer sesiones de mastermind con grupos de personas que buscan solución a algunos temas muy específicos, como aquí se mencionan algunos ejemplos: proveeduría, la contratación de personas o capacitación de esas personas, oportunidades de negocio y otros temas que pueden ser interesantes para las empresas que participan en la red TTN. En fin, pues esto es prácticamente lo que esta mañana quería comentar con ustedes. Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho a Beatriz Viloria la coordinación de este evento y bueno, pues la presentación que se hizo, y pues me pongo a sus órdenes para las preguntas que ustedes tengan por ahí después de haber escuchado esta propuesta. Y pues tenemos ahí una sorpresa, ¿verdad, Beatriz? Sí, sí, Raúl, y de verdad que, bueno, encantada, tuve la oportunidad de leer el ebook de Potencia tu Negocio, y la sorpresa es que precisamente vamos a estarlo compartiendo durante los próximos días a todas las personas que se registraron en este webinar. Allí van a encontrar pues toda la información de estas 5 reglas para competir con cualquier producto o servicio y en cualquier mercado, siendo micro o pequeña empresa. Es un ebook que es completamente gratuito, lo vamos a estar distribuyendo a través de la red internacional de ISO Experto por medio de nuestro boletín. Les invito inclusive a las personas que todavía no se han suscrito a que vayan a la página de inicio www.isoexpertos.com, y allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban este ebook. Y fíjate que por acá tenemos, Raúl, ya algunas preguntas. Tenemos por acá, bueno, Loles Pons nos dice muchas gracias por el ebook. Sí, Loles, bueno, es parte de este proyecto que impulsa Raúl a través inclusive de Canacintra y de todo ese equipo de empresas en México, a través allá en Zacatecas, que están promoviendo esta iniciativa, que es muy importante y que se va a expandir, porque no solamente es para implementarla en organizaciones o empresas mexicanas, micro o pequeñas empresas mexicanas, sino también a empresas de este tipo en toda Latinoamérica, porque sus lineamientos pues son genéricos como tal, ¿no? Pueden aplicar a organizaciones que estén ubicadas fuera de las fronteras de México. Y Carlos Raúl Carlos Carrillo, nos tiene por acá un interrogante. Dice, la metodología PTN y la norma NICS, ¿no? NICS, ¿estarían tomando en cuenta los requisitos esenciales para el cumplimiento de la ISO 9001, pero únicamente en forma parcial, para hacerlo escalable y facilitar su implementación? Bueno, muchas gracias a Carlos por esa pregunta, ese cuestionamiento, y efectivamente, como comenté en algún momento, la mayoría de las empresas que empiezan a implementar ISO 9000, si no han tenido una preparación previa, realmente se les dificulta bastante el proceso. Con esta metodología, además de que nosotros llegamos a un grupo muy amplio de micro y pequeñas empresas, aunque no tengan propósitos de llegar a ISO 9001,
realmente lo logran. Ahora, cuando se tiene el propósito, con mucho mayor razón, esto es, digamos, como la escuela previa o la preparatoria para poder empezar a trabajar ya en el modelo de ISO que incluye muchos más requisitos. Los pocos requisitos que tiene PTN sí son los que son compatibles con ISO 9001. Así que bueno, pues es escalable completamente y mucho ayudaría a las micro y pequeñas empresas que hoy quieren aumentar su eficacia y que en el futuro pretendan ISO 9000, pues se les va a facilitar totalmente. Esa es la idea. Sí, la idea es dar con esta metodología, ¿no? Digamos, los primeros pasos y recuerden que está dirigido, y eso es bien interesante recalcarlo, a micro y pequeñas empresas, ¿no? Inclusive este tipo de organizaciones que nacen de un emprendimiento que requieren estandarizar sus procesos, normalizarlos, ser más competitivos y que inclusive cuentan con unos recursos financieros quizás un poco restringidos para poder dar ese paso de una certificación ISO 9001. Con este tipo de metodología, de herramienta, pues les ayudamos precisamente a que comiencen a entrar en todo este, digamos, mundo de estandarización y de mejora con 5 reglas que son bien sencillas, como lo ha explicado Raúl, que inclusive tú comentabas algo también bien interesante, que no solamente estas 5 reglas y esta metodología como tal va a estar acompañada también de otras herramientas, ¿no? Hay una capacitación porque sabemos que es importante que todas las personas que integran una empresa estén al tanto del cómo, de qué se requiere y que se trabaje en equipo. Entonces es importante recibir una formación previa para luego comenzar con la implementación de todas estas reglas que ha compartido Raúl. Una vez que se implementan, pues pasan a otras etapas como es la misma auditoría e incluso la certificación, porque Raúl, si quieres, para eh, ampliar un poco más esos pasos que propones a través de la misma Canacintra para implementar estas 5 reglas de potencia tu negocio. Sí, definitivamente lo que has dicho resume muy bien esto que preguntaba Carlos y que has asociado de manera muy eficaz. Efectivamente, la capacitación que puede ser virtual, puede ser en línea o puede ser presencial, en este momento nosotros la estamos llevando a cabo de manera presencial y son 5 sesiones precisamente para ir desarrollando cada una de las 5 reglas a mayor detalle y con la demostración del software. Y estas 5 sesiones tienen a su vez una auditoría por cada sesión posterior a la implementación, es decir, pensemos en una sesión que se hace el día 1 y el día 5 llega un auditor, obviamente de tercera parte, llega un auditor a verificar el grado en que se implementó lo que ya se aprendió, de forma que pues nos estamos asegurando de que no haya un tiempo largo desde que se da una capacitación, como algunas veces pasa, y ya hasta el final del proceso de implantación se hace una auditoría, sino que vamos haciendo auditorías parciales para irnos asegurando de que paso a paso se está haciendo lo que se ha aprendido. Y bueno, ya una vez que se terminan todas las auditorías, se hace una especie de auditoría general y entonces si se logra la conformidad, como en cualquier otro sistema de gestión, se logra la conformidad suficiente como para poder otorgar el certificado que se expide por parte de Canacintra. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque inclusive este modelo
digamos que abarca la gestión de calidad ambiental y seguridad y salud ocupacional. Es bastante amplia y permite a esa micro o pequeña empresa obtener una certificación por un ente, ¿no? Reconocido, en este caso inclusive, que es Canacintra, y dar esos primeros pasos, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que certificarnos ISO 9001 o ISO 14001, ¿no? Sino que hay también otros mecanismos, inclusive para organizaciones de tamaños más pequeños como esta, en las cuales se les brinda la oportunidad de mejorar internamente y de alcanzar esos objetivos que se proponen, porque como les comentaban, son organizaciones que nacen de un emprendimiento. Y sabemos que el emprendimiento pues, está sujeto a diferentes variables cambiantes del entorno. Entonces, inclusive que no cuentan quizás con el recurso financiero y también el recurso humano para dedicarse a implementar un sistema, ¿no? Basado en estas normas o hacer la inversión económica para estar certificado ISO 9001. Entonces hay que ir abriendo las posibilidades a otras organizaciones, a otras empresas, para que realmente, para que también pues vayan implementando y mejorando internamente, ¿no? Una de esas opciones es la que se propone el día de hoy a través de Potencia tu negocio, que está reconocida por Canacintra y que ya, Raúl, inclusive me comentabas que estás trabajando con 20 organizaciones en México. Sí, efectivamente, Beatriz, y me gustaría agregar algo que también es muy importante que quede ahí en la mente de quienes están escuchando, que precisamente con este software también reducimos costos y muchas veces las micro, pequeñas empresas no tienen personal o estructura administrativa enfocada a la implementación y con este software que es muy sencillo, pues se puede hacer esto que ahora que tú comentabas, me gustaría decirlo que es un sistema integrado elemental, básico, pero sí que contiene los elementos suficientes como para poder pensar en ir a otros niveles, a escalarlo. Y de hecho, pues también esta parte que tú comentas al final, ha habido un gran interés por parte de Canacintra de llevarlo a muchas más empresas en el país. Hablando en este momento, el proyecto inicial con el primer grupo de 20 empresas inicia en esta ciudad, en Zacatecas, pero ya están esperando algunas delegaciones de otros estados, como por ejemplo en el estado de Guanajuato, hay un gran interés, vamos a estar por ahí próximamente y también hay programada una visita para estar en el Distrito Federal haciendo la presentación, esta presentación para los pequeños y microempresarios del Distrito Federal y el área que cubre esa delegación o esa oficina, y luego también lo están solicitando en la parte de Nuevo León. Así que bueno, este es un método para quienes no pueden con el tamaño de proceso que implica ISO 9000 por el momento, con el costo, con el tiempo requerido para eso, que también pues hay que considerarlo, y a través de la metodología, pues todo esto se hace más compacto y lo que principalmente ayuda en esto, diríamos, es la parte del software que te obvia o que te resume de manera muy rápida todos los requisitos que tienes que cumplir y no por hacerlo rápido, resumido o compacto, quiere decir menos exigente, sino igual que una empresa dice controla tus procesos, pues también aquí tenemos que demostrar cómo se controlan los procesos, que tenemos que tener evidencias de la mejora, también aquí tenemos que tener evidencias de la mejora, etcétera. Pero sí está pensado para las pequeñas empresas que eh, por la limitante del recurso económico o de la estructura administrativa o del tiempo, etcétera, pues les facilita el tener ya un sistema de gestión.
Muy bien, mira, por aquí nos dice Juan Pablo Fernández desde Buenos Aires, dice, como siempre, muy interesante y valioso para mi carrera como experto de auditor junior en ISO 9001, muy agradecido. Por acá también Elder Campos nos dice, realmente la preparación es para ISO de calidad como ISO ambiental, así es, Elder, como hemos comentado, estas 5 reglas que forman parte de una norma de Canacintra no solamente cubre elementos importantes dentro de un sistema de gestión de calidad y ambiental, sino también de seguridad y salud ocupacional. Por acá nos dice Carlos Carrillo, la capacitación es esencial para entender el mecanismo y los masterminds son fundamentales para apoyar a la implementación de lo aprendido en cada curso. Así es, Carlos. Carlos también nos dice por acá, también son muy útiles las sesiones de seguimiento, orientación y soporte para facilitar la implementación y esas pueden ser virtuales. Por acá nos pregunta Venezuela Viloria, ¿quiénes son los encargados de esa certificación con la norma NICS 001 Canacintra 2017? Comentabas que era precisamente Canacintra. ¿Hay algún comité dentro de ellos encargado de esto, Raúl? Sí, en efecto, en Canacintra se ha formado un comité precisamente para validar, por una parte, sí, todos los procesos de auditoría, e inclusive, déjenme, les doy un dato muy importante. Eh, en Canacintra hay un organismo certificador, se llama Normex, que son los que van a hacer finalmente la auditoría final, digámoslo así, la auditoría de certificación. Las auditorías parciales, aunque son de tercera parte, se hacen con auditores, podríamos llamarles freelance, acreditados por supuesto, pero freelance, pero ya la auditoría de certificación la hace Normex, que es un organismo acreditado en México por la entidad mexicana de acreditación y que pues ya tiene una trayectoria muy importante en sistemas de gestión, en certificación de sistemas de gestión con diferentes normas, e inclusive tienen una división también de certificación de productos. Así que, bueno, pues así es como opera. Las auditorías son parciales, de tercera parte, pero también viene la de certificación. Y digo de tercera parte simplemente porque pues ni las está haciendo el grupo de consultores, ni tampoco lo está haciendo las empresas. Las auditorías parciales las hacen personas ajenas. En ese sentido es de tercera parte, no es el de la certificación. La de certificación, sí, la formal de tercera parte la hace Normex. Sí, todas son con personal independiente de la organización, en este Es caso de la correcto, micro o pequeña empresa que se va a estar auditando. así es. Muy bien, vamos a ver si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas acá en el chat. Graciela Frigeri nos manda, o Frigeri, porque depende si es italiano, nos manda saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bien, vamos a ver por acá si hay alguna otra pregunta. Raúl, las personas que quieran o las micro, pequeñas empresas, y allí es bien importante que aclares este punto, ¿no? ¿Quiénes pueden pertenecer a esta red de potencia tu negocio y estar incluso en este grupo de WhatsApp que tú mencionaste? Bueno, para empezar, quienes hayan participado en este evento, les invitamos ya en otro momento, déjenme regresar a la diapositiva, en donde les invitamos a formar parte de esta red. Aquí está, no sé si se ve en la pantalla, Beatriz. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahí si en esta liga ustedes Ujú. pueden ya inscribirse y ya ser parte de esta red, van a recibir el libro, como ya se comentó, y bueno, si ya una vez que ustedes ya leen el libro, se inscriben o se pueden inscribir inclusive ya, y al recibir el libro van a reforzar todo esto, y bueno, pues ya pueden participar. Desde luego que hay una cosa muy importante, la implementación del modelo, pues
es básica, pero no está excluida la posibilidad de que si, como nos dices, Graciela o Juan Pablo Fernández de Argentina o otras personas como Lole o Carlos, en fin, quien se quiera agregar a la red lo puede hacer ya, nada más es cuestión de que se inscriban ahí a través de esta liga y con mucho gusto los recibiremos y compartiremos todo lo que hay respecto a PTN. Muy bien, por aquí Carlos nos hace otra interrogante por aquí. ¿Qué tiempo sería estimado para implementar este sistema, ya que solo dices que son 5 sesiones? Es muy importante esto. El programa que ya se ha trabajado es de 4 meses. Desde el arranque de la inducción, desde la primera sesión que hacemos, previa a la capacitación ya de las 5 reglas, son 4 meses. Eso es lo que ¿Hay, dura el PTN. ok, ¿hay alguna auditoría de diagnóstico previo a la implementación? Por supuesto. La primera visita que se hace a la empresa y en caso de que sea virtual, bueno, pues tenemos mecanismos precisamente para validar y virtualmente se puede hacer el diagnóstico. La gráfica que yo presenté muy al principio es precisamente derivada de un primer grupo que se integró y que se diagnosticó precisamente basado en este mecanismo, en estas reglas, en esta norma que ya también comenté. Ok, o sea que sí hay un diagnóstico inicial, ¿no? Para conocer el punto de partida e inclusive es una de las buenas prácticas, ¿no? De implementación de cualquier sistema de gestión y así conocer bien cada una de las organizaciones, ¿no? De estas micro, pequeñas empresas. Es correcto, siempre tenemos esa precaución o esa, como tú dices, buena práctica de primero conocer a la empresa y a partir de ahí en el desarrollo o en la implementación del modelo, pues se van adecuando a las necesidades muy particulares, al propio estilo de la empresa, para que realmente funcione y perdure. Raúl, estas 20 empresas que ya están trabajando, ¿son de qué sectores? Bueno, tenemos varios sectores. Mira, hay servicios como por ejemplo mencionaba a Dani Esparza, que es Effective English, es una escuela de la enseñanza del idioma inglés. Ok. Tenemos productores de alimentos, inclusive restaurantes, tenemos 2 restaurantes. Hay gente que produce tostadas, que Ujú. también, bueno, pues son alimentos. También tenemos ahí una imprenta o un taller de artes gráficas. Ujú. También está, déjame ubico, es una fábrica de chocolates. Es una fábrica de chocolates. Está también una empresa de software. Desarrollan software y instalan redes y tecnologías de la comunicación e Ujú. información. Y bueno, ahorita esas son las que recuerdo de manera muy rápida, pero sí son diferentes sectores, son diferentes actividades de las empresas que están inscritas. Muy bien. Graciela nos hace acá otra pregunta. ¿Cuáles son las variables que consideras para definir qué es una microempresa? Bueno, en- a nivel global hay ciertos criterios. Aquí en México se ha adaptado el criterio de que una microempresa es desde 1 hasta 10 colaboradores. Hay un componente adicional en cuanto a la facturación, el volumen de ingresos que tiene una microempresa o pequeña empresa también es importante. Pero en general las micros son hasta 10 colaboradores, las pequeñas son de 10 hasta 30. En el caso del comercio y servicios, en el caso de la industria, son hasta 50 colaboradores. Entonces, esos son los criterios que se utilizan para poder definir qué es una micro o pequeña empresa.
Karina Sinclair nos dice, nos pregunta desde Nicaragua, ¿qué ha sido la mayor fortaleza y cuál la mayor dificultad al momento de la planificación y la implementación? Si Karina se refiere a la planificación e implementación de este modelo, bueno, Ujú. en principio, la mayor dificultad, la resistencia natural al cambio, al decir que un sistema de gestión es pesado, es difícil, es burocrático, es lo que muchas veces se dice, inclusive también hablando de ISO. Cuando se oye hablar de un sistema de gestión, la primera reacción es un poquito de temor porque se va a dedicar muchísimo tiempo o porque va a ser difícil o porque tal vez las microempresas suponen que deben de tener personal altamente calificado para poderlo implementar. Cuando ya esto se supera, cuando se explica que no es tal y cuando se muestra, eh, aquí voy a ligar cuál ha sido la principal fortaleza de este modelo. En primer lugar, es que contiene todos estos elementos que ya comenté, de que pues es capacitación, pero aparte es eh, visitas de consultoría, aparte es auditoría y apoyos como por ejemplo el libro, como por ejemplo el software, que son lo que definitivamente hace una gran, hace una, valga la expresión, hace una gran diferencia con otros modelos que simplemente pues existe como referencia o la norma o el prestigio de algún despacho de consultoría o existe algún otro elemento que permite tomar la decisión. En el caso de PTN, precisamente yo digo que una de las cosas que más favorecen es saber que ya existe un software y que va a tener ese software todas las prácticamente todo lo que se necesita para cumplir los requisitos, que lo único que hay que hacer es hacer una adaptación muy especial a la microempresa de que se trate. Entonces, pues, eh, resumo, la mayor dificultad es la resistencia por diferentes leyendas urbanas que se han creado y la mayor fortaleza, el soporte del software, del libro y los elementos de capacitación, auditoría. Quiero recalcar esta última parte que comentas, porque efectivamente lo que hace la diferencia de este modelo de potencia de tu negocio es que va acompañado del software que estás mencionando, que va acompañado también de esa consultoría tipo coaching, ¿no? Continuo Uh -huh. a la empresa y inclusive la formación adaptada a las necesidades como tal, ¿no? Porque una de las cosas que hace interesante a estos modelos es que se va también a adaptar a las necesidades de esa micro o pequeña empresa e incluso al sector al cual pertenece, porque tú mencionabas los ejemplos de estas 20 empresas que están trabajando ahorita, desde la que hace las tostadas hasta el que imparte cursos, ¿no? O el que diseña un software en particular. Entonces, se adapta a las necesidades y a la naturaleza de esa micro o pequeña empresa. Así es, e inclusive déjame comento que hay, por ejemplo, dentro de este grupo hay una fábrica de helados, hay un despacho de diseño gráfico y Mm. bueno, se puede ampliar un poquito más porque también tenemos una empresa que se dedica a hacer joyería, joyería de plata y Ujú. ya había comentado un poquitín sobre las fábricas de chocolates y bueno, aquí hay una tienda comercializadora de artículos de ferretería, se llaman El Surtidor del Plomero. Esta es una empresa muy interesante que pensaban ellos en algún momento que podrían ser como ISO 9000, querían aspirar a ISO 9000, pero no pudieron en un momento dado, y ahora con este modelo pues han encontrado que precisamente están logrando lo que esperaban, aunque de manera previa, o sea, están logrando una certificación que les va a llevar precisamente hasta ISO 9000.
Sí, porque es precisamente ayudarnos a dar ese primer paso, como se dice también, arreglar primero la casa, ¿no? Claro. Antes de ir avanzando e incluso ir creciendo, porque muchas de estas micro o pequeñas empresas que comienzan desde un emprendimiento, llega un punto en el cual crecen, ¿no? Rompen esa barrera de ser micro o pequeña y ni siquiera se han organizado. Entonces, esto es muy importante para esos primeros pasos como tal. Sí, Eh, Beatriz, si me permites, déjame comentar un caso especial que dentro de este grupo hay una empresa que ya fue una empresa casi tirándole a mediana, no Ujú, micro ni pequeña, sino ya un poquito más arriba, y por alguna situación especial se contrajeron, es decir, eh, de tener un nivel de operación muy alto, ahora se tuvieron que contraer y han encontrado en este modelo, me refiero a una empresa que desarrollan software y también instalan redes, diseñan ingeniería, o sea, hacen ingeniería para sistemas informáticos. Y esta mm, empresa que se llama Grupo Piensa, que francamente ha sido ejemplar porque en algún momento llegó a tener un buen tamaño, después se contrajo y encontró en PTN, encontró la forma de cómo retomar el rumbo con bases muy sólidas y poder impulsarse para volver a tener un crecimiento importante, ¿verdad? Ese caso me parece particularmente importante. Raúl, la mayoría de estas micro, pequeñas empresas están de alguna manera asociadas a Canacintra, como tú comentaste, están iniciando en Zacatecas y el pronóstico es precisamente difundirse a través de todo México. E incluso mencionaste que van a estar también en el Distrito Federal. ¿Qué sucede con organizaciones, ya que tenemos por acá participantes que están desde Nicaragua, inclusive de acá desde España, Argentina, Venezuela? Eh, ¿Qué ocurriría en el caso de que una de estas micro, pequeñas empresas fuera de México quiere implementar PTN? ¿Cuáles serían los pasos a seguir e inclusive el alcance de ese radio de acción tanto de Canacintra como de Normex, ¿no? Que va a ser el organismo ya de certificación, digamos, en la etapa final, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. En primer lugar, bueno, el modelo sí se pensó precisamente para que se pudiera operar de manera presencial o de manera virtual. La respuesta es que podemos atenderles virtualmente a estas empresas que se mencionan. Ahora, en cuanto a la certificación, bueno, estamos hablando de una reunión internacional como es Normex, que el alcance es ese, internacional. Ahora, la norma que también, aunque debo decir, está siendo validada y está siendo comprobada en todos los criterios, pero precisamente ya con ese fin se están trabajando ya todas estas empresas para darle el sustento que toda norma requiere de evidencias contundentes para poder tener la validez que se requiere. Entonces, lo principal es, si se quiere adaptar el modelo, se puede de manera virtual. Y todo sería cuestión de hacer una especie de programa, como se hace con las presenciales, se hace con las virtuales para poderles ir dando el seguimiento apropiado. Eso es lo primero. Y bueno, si se quiere la certificación, se puede expedir la certificación, aunque, aunque con la auditoría de Normex, que es un organismo internacional, la norma no es internacional todavía, pero la validación sí sería con esa validez. Entonces, francamente me parece que lo más importante de todo esto y la esencia del modelo es que las micro y pequeñas empresas realmente logren tener esa mayor eficacia a la que aspiran, que logren tener el cumplimiento de requisitos, que demuestren que un sistema de gestión les permite generar la confianza a sus proveedores, a sus clientes, perdón,
de que están haciendo las cosas bajo estándares globales. Creo que eso es lo esencial. La parte de la certificación, pues sí, a lo mejor tendríamos que hacer alguna especie de adaptación especial a través de Normex para que su certificado fuera válido en el país en el que estén, ¿verdad? Claro, claro, pero es importante comenzar y dar a entender que efectivamente ayuda, estos modelos no son uno más, ¿verdad? Como los que ya conocemos internacionales, en los cuales el certificado está allí, sino simplemente parte del concepto que las organizaciones requieren el mecanismo para mejorar internamente y que sean productivas, ¿no? Que realmente logren sus objetivos como tal. Entonces, empezar primero pensando en este tema. Mira, Daniel Esparza nos dice por acá, los pequeños negocios que trabajan ahora pueden lograr la misma gestión de calidad de clase mundial que las empresas más grandes, pero los presupuestos y la falta de herramientas hace complejo lograrlo, y ahora es posible superar estos obstáculos cualquiera que sea el punto de partida con ISO. Es posible hacerlo con este modelo PTN. Gracias por compartir y hacerlo posible, Raúl, porque Daniel es precisamente uno de estas 20 empresas que ya están trabajando. Gracias, Daniel, por tu mensaje. Claro, y un saludo para Dani allá, y tiene razón, o sea, se hizo con esa idea. Ese es el espíritu principal. Lo que queremos con Potencia tu Negocio es que todo este conjunto de muchos millones, no sé cuántos en el mundo, de micro y pequeñas empresas que ni sueñan con tener una certificación porque resultaría muy cara, costosa y todo lo que ya dijimos, con esto se hace accesible. Y igual pueden operar, como dijo Dani, pueden operar con estándares de clase mundial, pero a un costo que pueden pagar con unas condiciones que realmente pueden controlar y bueno, pues a competir con cualquiera. Exactamente. Graciela, le respondo, la norma que estamos mencionando es una norma de Canacintra que vamos a estar compartiendo, digamos, su referencia a través del ebook Potencia tu negocio, eh, por medio de nuestro boletín de ISO expertos. Eh, Karina, desde Nicaragua, nos está preguntando sobre los recursos promedios para esta implementación. Karina, cualquier tema de presupuesto, contacte directamente a Raúl, que con muchísimo gusto va a atenderlo. Carlos Carrillo dice, el principal beneficio creo que sería la mejora interna de las operaciones, los resultados previstos en cada pyme, y un beneficio hacia el final sería tener un sistema inicial que les permita seguir con un esquema internacional como ISO 9001, también ISO 14001 y la futura ISO 45000, porque recordamos que esta propuesta de Potencia tu Negocio es un sistema de gestión integrado. Así Muy es. bien, bueno, Raúl, estamos ya entonces al final de este webinar tan interesante del día de hoy. Vamos a ver si por aquí no tenemos ninguna otra inquietud. Les recuerdo entonces que aquí tienen en pantalla, si ustedes quieren contactar a Raúl para saber más información y detalles, incluso de inversión, no solamente en México, sino también en otros países. Aquí tienen sus datos de contacto en pantalla. Vamos a estarles compartiendo entonces el ebook en los próximos días a través del boletín de ISO expertos, al igual que también la grabación de este webinar del día de hoy. Raúl, ya para irnos entonces despidiendo. Sí, bueno, pues muchas gracias a ti, Beatriz, muchas gracias a todos los participantes en este webinar. Y bueno, pues recuerden que Potencia tu Negocio es para que los micro y pequeñas empresas superemos las barreras que hoy cada vez parece que están más, más fuertes con las medidas
económicas restrictivas que están proliferando y que, bueno, pase lo que pase, de todos modos, nosotros tenemos que hacer nuestro negocio, tenemos que competir y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Así que muchas gracias a todos, gracias Beatriz, y pues me tienen a sus órdenes ahí en los datos de contacto. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Raúl, como siempre, por compartir temas tan interesantes, inclusive este emprendimiento, porque es parte de tu emprendimiento, esta propuesta de potencia tu negocio. Gracias por tu disponibilidad y por compartir todos estos temas tan importantes a través de la red internacional de ISO Expertos. También quiero agradecer a todas las personas que están participando en vivo. Muchísimas gracias por estar siempre acá. Recuerden estar pendientes de nuestros boletines donde vamos a estar compartiendo también la invitación a los próximos webinars que estamos organizando en la red internacional de ISO Expertos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.